Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Desde el espejo, intentando reflejar aquellas personalidades, aquellos saberes que en realidad existen y coexisten con nosotros, pero que muchas veces no reparamos en ellos por puro desconocimiento. Entonces, el espejo tiene esa misión, la de recuperar saberes, personalidades, intenciones, en fin, los reflejos de nuestros entrevistados. Yo ahora estoy recibiendo con muchísimo gusto al doctor Edgardo Etling. eh, es el ministro de Apelaciones, pero sobre todas las cosas, a pesar, vamos a preguntarle qué es el ministro de Apelaciones y cuál es su rol, pero uno de los temas que más me interesó del doctor Etling es el anteproyecto de ley de inteligencia, no, de educación emocional, que luego después seguramente dispararemos a la inteligencia emocional de Goleman, etcétera, pero sobre todas las cosas, conocer por qué el doctor, siendo un ministro de apelaciones, siente la necesidad de poner el foco en esto de la educación emocional. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, Raquel. Estoy a las órdenes. Vamos a explicar un poquito qué es un ministro de un tribunal de apelaciones. Digo, para mucha gente, sobre todo los que está familiarizada con el derecho, bueno, ya saben de qué se trata, pero trabajamos en el Poder Judicial. Cuando unas personas no están conformes con un caso, con la resolución de un caso, van a una segunda etapa ante un tribunal, donde ahí ya no hay un juez, sino son tres jueces con el rango de ministros que deciden sobre el caso en cuanto a si la sentencia de primera instancia, que es la etapa que generalmente es ante un juez personal, está bien o mal o si hay que modificarla. Nosotros tenemos todo, en el caso mío, un tribunal de apelaciones civil que resuelve conflictos de daños y perjuicios, conflictos comerciales, conflictos económicos y contra el Estado de un valor de unos $18.000 para arriba. Eh, entonces, también eventualmente nos toca integrar en casos puntuales y concretos la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No estoy en competencias de asuntos de familia o de asuntos penales, pero alguna época lo estuve porque nos vamos rotando en el ejercicio y en el transcurso de nuestra carrera. Y los jueces tenemos una particularidad que, por supuesto, tenemos vocación y nos gusta el derecho, ¿no? Pero también tenemos un sentido trascendente para cumplir nuestro trabajo, que es tratar de que el mundo sea mejor de alguna forma, o que sea más justa de acuerdo a lo que se puede dentro de las normas de derecho. Eh, Nosotros nos criamos con la idea de que había que cambiar el mundo, de que había que trabajar algo por hacer las cosas mejores, y la justicia es una gran trinchera para poder tener parte en todo ese esfuerzo. Se hace lo que se puede, o lo más que se puede, pero bueno, tratamos de que para la gente haya un poco de mejor calidad de vida, de libertad, de igualdad, de, de, de realización en los valores que el Estado democrático propende. Es un ideal, no siempre lo conseguimos. Pero también todo lo que es humano no nos es ajeno. Y por eso nuestro involucramiento en el tema del anteproyecto de ley de educación emocional. Yo me vinculo con este tema, no soy psicólogo, dejé la docencia hace muchos años, con Albana Sanz, que estaba trabajando y está trabajando muy fuerte en este tema, y a ella le parecía bien que era bueno llevar este tema a la legislación. Entonces, dentro de mis conocimientos, o de lo que se supone son mis conocimientos jurídicos, me pidió a ver si le podía dar una mano y yo me puse a trabajar en el tema para plasmar un poco lo que es la teoría social dentro de una norma. Es un anteproyecto, o sea,
Si bien lo hemos presentado ante la Cámara de Representantes y ante la Cámara de Senadores, no somos legisladores, o sea, es un borrador de trabajo o un insumo para que mañana pueda hacer un proyecto si algún legislador o las cámaras deciden apadrinar. Inteligencia emocional. No soy un entendido, pero básicamente es la capacidad para lidiar con las emociones. Y es algo que se educa. Yo lo aprendí en la vida. Algunos tienen el don, otros lo tienen aprendido en la familia, otros no tienen las herramientas. Y si uno se diera cuenta de cuán importante es la inteligencia, la educación emocional en la vida, es muy importante porque básicamente uno lidia con todos los problemas de la vida a través de las emociones. Un mal manejo de las emociones puede arruinarle a uno la vida, causarle conflictos de relación con los demás, con las parejas, en las selecciones de personal de trabajo, en la de los jueces, cada vez se valora más qué tipo de respuestas damos emocionalmente ante situaciones de estrés o de riesgo. O sea que vaya si será importante tener un entrenamiento. ¿Y qué mejor que es utilizar una herramienta que es como la que tenemos, que es el sistema educativo? Y bueno, algunos sienten que le faltan las herramientas legislativas. Bueno, la idea fue tratar de dárselas. Y ese es el sentido y el espíritu del anteproyecto. Doctor, me imagino que en su, digamos, evolución dentro de la justicia y su carrera, tiene que tener miles de ejemplos, seguramente, de esto que hoy usted está proponiendo en este anteproyecto. Es decir, cómo los conflictos, inclusive los delitos u otros temas que afectan a la sociedad, irrumpieron desde muy pequeños los individuos en un mal manejo de sus emociones. Y un mal manejo de las emociones significa que los sentimientos no están, digamos, gestionados, o sea, que no podemos gestionar lo que sentimos. Entonces irrumpe la emoción y cuando uno no está equilibrado o está desesperado o no tiene herramientas emocionales, lo que fuera, racionales, es la ira, es la violencia y muy pronto la muerte u otro tipo de reacción. No sé si voy interpretando su camino. No, es claro, es claro. En realidad mi trabajo, involucramiento con este tema pasa más bien por lo que es los aspectos técnicos jurídicos de lo que es el anteproyecto. Pero obviamente yo para haber trabajado en esto tenía que estar convencido de que la educación emocional es un tema importante. Digo, la Constitución dice que la educación no solo promueve la formación académica, sino la cívica y moral de todos los habitantes de la República. Y vaya, si como dice usted, en buena parte de los conflictos no está el tema de las emociones mal manejadas. Las respuestas violentas son evidentemente un problema de emociones mal manejadas. Eso está en la base de muchos conflictos, inclusive no solo de los penales o de los de familia, sino en los económicos. Hay gente que se ha arruinado la vida simplemente por tomar las respuestas emocionales incorrectas en el momento que debía haber adoptado. Ha perdido trabajos, o tiene a veces problemas para progresar en la vida simplemente porque no logra establecer un vínculo, a través de las emociones, un vínculo de contacto con los demás y con la vida. Entonces, nosotros lo hemos visto, estos problemas a lo largo de la vida. Es más, los trabajamos a nivel de la selección de jueces, porque es buena parte están todas las cuestiones de pruebas psicológicas y de entrevistas con otros magistrados, a ver cómo reaccionarían ante diversas situaciones. Y ahí se ven distintos tipos de personalidades. Y bueno, y vayas, si uno inclusive también tiene que tener un buen manejo, porque a veces también nos puede jugar alguna mala pasada. Entonces,
el mejor mecanismo que se le ha encontrado es buscarle de alguna forma incluirlo dentro de la Ley General de Educación a través de una pequeña palabrita, agregarle la palabra emocional en aquellas normas que refieren a los objetivos, orientaciones y fines de la educación considerada como un bien público. Es una pequeña, como una modificación inocua, 0 peso, que a algunos puede parecer como imperceptible, pero cuando eso se va a la práctica, a hacerse las orientaciones o las guías, es un componente muy importante dentro del proceso de formación educativa. Y esto es lo que yo vi cuando estaba trabajando en lo que era la legislación, porque esto no solo ha preocupado a las autoridades docentes o a las autoridades inclusive políticas, sino a las legisladores. O sea, yo fui el primer sorprendido, porque tras lo que empezó conmigo por una colaboración con la maestra Sanz, terminé dándome cuenta que estaba instalada una gran necesidad que no está siendo contemplada. Y bueno, y como yo me involucro en todos los temas que son al humano, no solo en lo jurisdiccional, en las cuestiones de derecho, me pareció todo un desafío. Yo estuve también en otras cuestiones sociales hace ya un tiempo, como el tema de la violencia doméstica, tengo algunas obras publicadas sobre el tema, o sea que vaya si las cuestiones sociales no nos son indiferentes. Claro, porque en todo lo emocional está no solamente la autoconciencia del individuo, la autorregulación de las emociones, luego la empatía con el otro. Está en cualquier relación humana. Esto está en cualquier relación humana. Ahora, la habilidad social, para, como usted decía, para conservar un trabajo, para ubicarse, inclusive entre relaciones interpersonales y más íntimas. Ahora, solo el agregado de emocional cubre estas necesidades que vienen, que no solamente usted apunta a lo educativo por parte de los educadores, sino también para los educandos, antes de ser. No sé si estoy siendo clara, si estoy siendo explícita. Y bueno, es parte de la formación, es parte de la formación personal, no solo lo académico, sino inclusive cómo poder potenciar ese conocimiento académico a través de saberlo transmitir, y a través de saberlo transmitir, a través de encontrar o tener las oportunidades para poderlo implementar. Entonces, y con todo eso también que hace el universo de la persona, que no es solo lo técnico, digamos. Sino Claro, también a eso apuntaba, la doctor, formación de apuntaba a equipos, eso. digo, la formación Apuntaba de a eso, a equipos. que si hay que modificar los programas, si hay que especializarse de alguna manera o profundizar en todo lo emocional, porque esto tiene que ver con la educación, ¿verdad? Pero antes de que llegue al alumno, estuvo la formación del docente. Entonces, yo me pregunto, ¿habrá que cambiar los programas? Acentuando la mirada allí en una educación emocional, preparándolos más a los docentes y luego también en los programas que se imparten en los colegios, en los liceos. No sé si Sí, mi preocupación como docente, mi preocupación como docente es que si no estamos preparados previamente, es que nos digan que tenemos que tener un cuidado y una mirada especial a la inteligencia emocional, a la educación emocional, no necesariamente nos brinda las herramientas para que nosotros podamos brindar claro, esa educación. es cierto. En realidad mi expertise no es no son las cuestiones pedagógicas, por lo menos a esta altura de mi vida, pero sí por lo que yo he visto y he escuchado a los que están más en ese aspecto de este tema, hay
el tema pasa obviamente por formar a los docentes para que a su vez ellos puedan replicarlo en sus alumnos. Y por lo que más se piensa, sin perjuicio de cómo se instrumente después administrativamente, porque ya hay pautas y ya hay guías a nivel de la enseñanza pública sobre el tema, o sea que tampoco es una novedad. Siempre se trabaja, especialmente se busca trabajar a nivel de la enseñanza primaria, que es cuando uno empieza a adquirir las primeras herramientas del carácter, digamos, o cuando uno empieza a formar en los primeros años del carácter. Y obviamente el docente tiene que tener cierta capacitación y lo que se busca es en determinados pequeños momentos un poquito conversar sobre estas cuestiones, de alguna forma más descontracturada, para, bueno, para que los chicos de alguna forma aprendan algunos manejos, que es enseñanza para la vida, ¿no? Si uno aprende a manejar las emociones, vaya que si no es una enseñanza para la vida. Estamos hablando de algo realmente práctico. práctico. Entonces, básicamente pasa un poco el tema por formar a los docentes. En estos momentos hay muchos docentes que se están formando en esto. Si la maestra Sanz me escucha, me asesina porque ya le digo, no es mi área de expertise, pero me consta que hay muchos docentes que se están capacitando a nivel nacional y a nivel internacional, o inclusive a nivel usando todas las herramientas que permiten las nuevas tecnologías de información y comunicación en distintas partes. Claro. Se me ocurre que usted en contacto con docentes, usted me hablaba de una docente, ¿verdad? Sí, maestra, la maestra Albana Sanz pero hay otras personas que ya están interesadas y están trabajando en este tema. Se ha formado un grupo, por ahora informal, en el que están trabajando psicólogos sociales y hay docentes, hay técnicos y hay personas simplemente queriendo aportar. La parte mía es la parte técnico-jurídica y en estos momentos estamos viendo cómo vamos a organizar mejor este grupo, pero también hemos acogido buena respuesta en el Parlamento, sin perjuicio de cómo después se terminan definiendo las cosas legislativamente. Entonces, bueno, Claro. hay mucha gente está trabajando en esto, en forma desinteresada, totalmente honoraria, simplemente por el hecho de querer aportar a este país y por considerar que es una herramienta importante de construcción de ciudadanía y de formación de la felicidad. Claro. En el Parlamento, ¿han tenido contactos? ¿Alguien va a presentar esto? Porque esto es un anteproyecto de ley. Claro, sí, ayer personalmente estuvimos en la Cámara de Representantes y vimos muy buena disposición. Después el señor Enrique Morrone y la maestra Sanz estuvieron en la Cámara de Senadores. Han habido también contactos a nivel político y con las autoridades de la enseñanza, tratando de sensibilizar en esta cuestión. Independientemente de eso, hay personas que están trabajando, formándose, escribiendo y buscando herramientas para poder aportar. Lo cual a mí, yo le repito, me sorprendió porque no pensé que había tanta avidez por querer saber de este tema. Entonces yo a veces tengo que hablar sobre cosas que no son estrictamente mías, pero bueno, a veces uno incursiona en tantas cosas porque bueno, la formación jurídica, la formación en derecho o en la abogacía también a veces invita a incursionar en otros temas como son los temas sociales o los temas de las disciplinas de las ciencias históricas. Entonces, es como que el mundo se va ampliando. Pero bueno, todo eso hace a la persona humana. Claro, el tema es que en este impasse que nos marcó la pandemia, ¿no? La Que pandemia parecía mostró... superficialmente que no pasaba mucha cosa desde el punto de vista
a no ser el de la salud, parecía que no hubiera otros problemas, dejó un sinfín de problemas. Desestabilizó familias enteras, grupos sociales, el tema del trabajo, el tema de vivir 24 en 24/7 juntos. La gente, bueno, hubo mayor violencia, eso está claro, intramuros, ¿no? Hubo un crecimiento de esa necesidad de tener herramientas para gestionar estas emociones, porque si bien usted es jurista, seguramente estudió algo de inteligencia emocional, o mucho de inteligencia emocional, y esas emociones siempre, atrás de ellas hay razones que de pronto el mismo individuo desconoce, pero como no puede gestionar porque no sabe muy bien cuál es el propósito, entonces tenemos el hecho que para ustedes es delictivo, para la sociedad es una pérdida, es un conflicto. Fíjense que usted lo sabe mejor que nadie, un suicidio conmueve por lo menos emocionalmente a 100 personas. Eso está estudiado, o sea, no solo la familia, los compañeros, los vecinos, los conocidos. Entonces, estamos pasando por una etapa muy difícil desde ese punto de vista. Es cierto, la pandemia y todo lo que ha pasado en estos año y medio, o quizá más, que ya estamos llevando, nos puso a prueba desde el punto de vista de cómo lidiábamos emocionalmente con eso. Y hubo personas que lo manejaron bien y hubo personas que lo manejaron muy mal. Y creo que mostró evidentemente todas las carencias que tenemos algunos de nosotros en estos temas. Hubieron respuestas muy radicales, ¿no? Hubo gente que hasta se deprimió, se suicidó, digo. Y hubo gente que también lo tomó o lo intentó transformar como una oportunidad para en ámbitos donde no podía salir o, bueno, estimular la creatividad, trabajar desde la casa, dedicarse a la creación. Para otras personas también fue un momento muy duro, perdieron el trabajo, se les restringió los ingresos económicos y hay que ser muy fuerte emocionalmente para poder soportar eso. Y si uno no tiene un resto o no tiene ciertas herramientas, para muchos no fue fácil y es comprensible que para muchos no los haya sido. Algunos tenían en esta época las situaciones mejor resueltas que otros, o estaban en ámbitos donde la pandemia no impactó tanto, pero en las personas que trabajaban básicamente con servicios fue muy duro, y si uno no está bien económicamente, obviamente tampoco está emocionalmente bien. Entonces, Claro. bueno, ahí hay que sacar las fuerzas de flaquezas, buscando a veces otras herramientas interiores. Tiene mucho que ver esto con el tema de la espiritualidad, ¿no? Entonces, está todo muy interconectado. Está todo muy interconectado. Exacto. Recién estábamos hablando con una licenciada, que tiene una maestría en Cábala, y hablábamos de que hay organizaciones, inclusive la masonería y otras organizaciones que utilizan tipos de Cábala para avanzar espiritualmente. Pero esto queda, digamos, reducido, aunque no quiere decir que no sea importante, a grupos cerrados. En cambio, la sociedad en su conjunto es a través de esto que usted ha puesto ahí junto con la maestra, ¿sabes? La mirada, es la educación. La educación es lo que transversaliza la sociedad. Es decir, llega a todos, no solo llega al niño, llega al adulto, ¿no? Llega a todos. Ahora, hay un método, no sé si usted ha leído a Goleman,
que tiene un método que se utiliza en muchísimos colegios, que es el método CEL, donde se ha demostrado que la inteligencia, la parte, digamos, el coeficiente intelectual, no necesariamente tiene correlación directa con la inteligencia emocional. Entonces, a veces podemos ser muy, pero muy avanzados desde el punto de vista racional, intelectual, pero muy pobres desde el punto de vista emocional. No sé si usted ha pensado en estas cosas. Hace años un amigo mío me dijo, todos tenemos capacidades diferentes. Estábamos hablando justo de las personas que nosotros solemos llamar con capacidad diferente, con capacidades diferentes. Y él fue más amplio, dijo, todos tenemos capacidades diferentes, porque a veces tenemos habilidades o inteligencia para lo teórico, para lo intelectual, pero somos malos de repente para buscar una pareja, somos nulos para hacer negocios. Entonces, todos tenemos capacidades diferentes y es obvio que muchas veces uno puede ser un brillante intelectual o académico, pero ser desde el punto de vista de la relación con los demás un sociópata. O como se suele llamar ahora, o una persona que tiene dificultades o falta de habilidad para interconectarse con los demás, inclusive con los que él cree, y especialmente con los que él cree que no tienen el resto intelectual que puede tener él. Entonces, todos tenemos capacidades diferentes. Y bueno, y a veces tendríamos que cuestionarnos si todos tenemos capacidades emocionales, por brillantes que podamos ser y bueno, y hay gente que es muy buena emocionalmente y que genera mucho afecto, mucho cariño, digo, y tiene éxito con la vida, no necesariamente en lo académico o en los negocios, sino en cuanto ella siente que todos sus bienes o lo que espera de la vida está satisfecho. Porque bueno, ya nos estamos metiendo con un tema más amplio, ¿no? Que es el de la felicidad. Bueno, qué miedo, ¿no? Pero, qué miedo, porque Claro. es como que lo saca uno de la zona de confort. Pero bueno. Yo lo saco de la zona de confort, trato de sacarlo de la zona de confort. Pero está bueno que usted me saque de la zona de confort, porque uno tiene que pensar que todo lo que hace está vinculado a algo más trascendente. Y bueno, uno de los fines y los valores de la Constitución y el de derecho y de las democracias es la búsqueda de la felicidad. El derecho al servicio de la felicidad. Poca cosa no es. Entonces, hay toda una distancia entre el derecho y la felicidad que uno a veces lo tiene que llenar. Como operador jurídico, bueno, mi deber es tratar de acercar a las personas dentro de lo que es mi competencia a ese estado, dentro de lo que son sus insatisfacciones, porque básicamente los conflictos que llegan a la justicia son insatisfacciones, son estados de insatisfacción, y bueno, a veces pasa que no tienen razón, a veces pasa que tienen razón y de alguna forma sienten que no se les está contemplando, se les está postergando. Y entonces, bueno, uno tiene que colmar esa distancia y a veces saber entender a una persona por qué no tiene razón. Y por qué aquellos que aspiran no tienen el derecho o no tienen la oportunidad. Y también a veces tiene que saber explicarle, hacer entender al que está sintiéndose postergado, por qué todavía no puede acceder o por qué todas estas cosas tienen que transitar por su proceso y por sus pasos. Entonces a veces el salto como que se hace muy, muy difícil. Entonces, y ahí viene toda la atención nuestra en tratar de que en lo posible esas insatisfacciones se transformen o en satisfacciones o en algo que dijera, pudiera ser decir a la persona, bueno, el tema es así, mi satisfacción se produce desde el tema de que la solución
está determinada así. Y bueno, y a partir de ahí hacia adelante vienen otros desafíos o vienen otros temas a abordar. Doctor, fíjese que estamos hablando de las personas en libertad. Imagínense que tenemos tantos presos y con eso nos jactamos de la seguridad, cuando en realidad debería ser un mea culpa el decir son casos no resueltos por la sociedad. No sé si me explico. El tema de las cárceles o el tema de los privados de libertad es como que nos plantea una zona oscura que muchas veces nos molesta y no queremos tocar. Porque nos plantea una dimensión de cuestiones que no hemos podido satisfacer de la sociedad y de situaciones que no podemos arreglar. Yo estuve trabajando un tiempo en la justicia penal y siempre escuché cosas como que, bueno, los jueces soltaban a los delincuentes. Y yo decía, pero los jueces dicen que los jueces soltamos a los delincuentes y las cárceles están repletas de gente. Y uno piensa, y todavía debería haber más gente adentro, digo. Entonces, pero es también la solución tener un montón de gente adentro que sabemos que ahí tenemos un caldo de cultivo de un montón de problemas. No solo por lo que pasa hacia adentro, sino para el día que algunos de ellos salgan afuera. Y estamos hablando de situaciones que no hemos podido resolver y que son muy difíciles de resolver de alguna forma. Hasta ahora es un tema que se ha debatido mucho, se ha escrito mucho, se ha dialogado mucho, pero básicamente la respuesta sigue siendo la misma. Bueno, hemos avanzado en algunas cosas, ya no privamos de la vida a ninguna persona, pero no satisfacemos del todo a los que han sido las víctimas, porque no hay posibilidad de siempre darles una reparación. A esas personas que las tenemos supuestamente en tratamiento o en rehabilitación, las tenemos más bien encerradas para que no molesten, en muchos casos. Entonces a veces nuestro premio, nuestra satisfacción es que, bueno, si logramos que de todas esas personas uno pueda salir derecho, bueno, ya no es poca cosa. Entonces el trabajo es muy difícil y el tema carcelario no tiene solución. Hasta ahora no, y yo dudo de que no tenga solución porque aparte se retroalimenta con un tema. Tenemos, decía un gran ministro de la Corte, que fue el doctor Cairoli, la maldad siempre es y siempre será. Nunca la delincuencia nunca la vamos a poder erradicar. Disminuirán los números o los casos no registrados o no denunciados, podrán subir, podrán bajar, pero nunca la vamos a eliminar. Entonces siempre va a haber un problema que tenemos que contener. Y la justicia llega al último final, porque es un factor de contención social. No trabaja, porque no es su área, es sobre la génesis de lo que es la violencia o de la insatisfacción social. Entonces, eso, y bueno, y acá después es como el ping-pong y la pelota. Bueno, pero ustedes no hacen tal cosa. Bueno, pero ustedes tendrían que, están en la otra área, en la génesis, tendrían que preocuparse de solucionar estos temas. Bueno, está, pero ustedes tienen por ley que actuar en estas cosas. Sí, bien, pero actuamos sobre el final, no actuamos sobre el principio. Y bueno, y después los problemas de medios, de recursos. Es un tema muy difícil. Pero bueno, la idea es que surjan ideas y que se pueda hacer algo. Y si logramos de entre todos esos rescatar alguno, bienvenido sea. Doctor Etlin, yo le agradezco muchísimo todos estos minutos donde hemos conversado de temas tan importantes para nuestra sociedad. Y lo invito a que encabece un movimiento para hablar de esta manera con todos los interesados, saliendo del tema, yo no sé políticamente si usted está cerca, lejos, de qué no interesa, desde su ámbito, rodéese de gente y haga un movimiento para que esto no sea solamente
una participación suya en la redacción de un anteproyecto. Muy ambicioso lo mío. No, muchas gracias, es un buen consejo. Nosotros obviamente no nos dedicamos a la política ni hacemos política partidaria porque una no nos corresponde y aparte y otra no está prohibido. Debate de Pero ideas. estos amplios debates sociales o cuestiones a partir de las cuales todos podemos construir a partir de lo que todos estamos de acuerdo, por supuesto, digo, pero ya hay gente trabajando en esto. Uno aporta modestamente. Y lo ideal es que muchas personas que están en estas áreas lo empiecen a tomar. Nuestra tarea es, a medida que se ha planteado el problema, bueno, ir de a poquito desapareciendo o dando paso para que otras personas participen y continúen. Ha sido un gusto, doctor. Así que bueno, igualmente, muchísimas gracias. No sé si espero contesté tener todo o puede... Espero tener más noticias de usted. Bueno, muchas gracias. Y bueno. Que pase bien, gracias. Bueno, gracias y gracias a toda su audiencia. Gracias.